Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Aquí estamos nuevamente, con muchas ganas de compartir la palabra de Dios. Les invito a que saquen su Biblia, de donde la tengan. Muchas ocasiones sabemos que tenemos Biblia, pero ¿saben? Pasan años y nunca la sacamos y a veces yo he conocido gente que tiene la Biblia, pero no saben qué contiene, qué dice, no saben ni de lo que se habla. Les invito a que si la tienen alzada, sáquenla por un momento, una limpiadita y vamos a leer las pocas citas bíblicas que les voy a recomendar leer para darnos una idea en qué posición estamos, en qué lugar estamos. Pues bien, la familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué es lo que forma una familia? Hijos, madre y padre. Esas tres características es de una familia completa. Sí, cierto, en ocasiones les falta una de esas tres características y no deja de ser familia, claro que no, pero ya es incompleta, ya no es completa. Pues bien, ¿qué crees? Jesús quiere que pertenezcamos a la familia de Él. ¿Te gustaría pertenecer a la familia de Cristo? ¿O tienes suficiente con la que tú tienes? Que es tu mamá, tu papá y tus hermanos. ¿O te gustaría tener una familia? Pues bien, Jesús nos invita, nos da la oportunidad, nos da el privilegio, fíjense, el privilegio de ser hermanos de Él. Y Él también quiere ser nuestro hermano. Pues bien, vayamos a la cita bíblica. ¿Qué se necesita para ser hermanos de Jesús? Es la primera pregunta. ¿Qué se necesita para ser hermanos de nuestro Señor Jesús? Lucas, vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Nos dice así: Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Para ser hermanos de Jesús, Jesús mismo nos dice, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No dice que son los que escuchan y ya. No. Y la cumplen. Son dos características que hacen posible ser, tener y poseer la hermandad de Dios nuestro Señor. Esas dos. Pues bien, pues una vez que las escuchas y la cumples, ¿qué hace Jesús hacia con nosotros? Vamos al libro de Hebreo, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Nos dice así: de este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en medio de la asamblea. Pues bien,
Una vez que escuchas la palabra de Dios y la cumplen, pasas a ser hermano de Jesús y Jesús no se avergüenza de ti. Más aún, Jesús le dice a Dios que Él comunicará su nombre a ustedes, a nosotros, a todo aquel que es hermano de Él. Él ya no se avergüenza. Él, ya cuando escuchas y haces la voluntad de Dios, ya pasa a ser hermano de Él. Pero Jesús quiere más. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que su Padre Dios, Padre de Él, también sea Padre de nosotros, Padre tuyo y Padre mío, y Padre de nosotros. Quiere compartir su Padre junto con nosotros. ¿Para qué? Para compartir la misma herencia de Dios hacia con nosotros. Se forma otra pregunta. ¿Qué se ocupa para ser hijos de Dios? Pues bien, vamos a Juan 1, capítulo 1, versículo 11 al 12. Juan 1, del 11 al 12. Nos dice así: vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Miramos que en el pasado había dos pueblos. El pueblo de Dios, que era el pueblo judío, que era el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios, era uno, y el otro era el pueblo de los paganos. ¿Cuál es el pueblo de los paganos? El que tenía varios dioses. Creían en varios dioses. Pues bien, nos dice aquí en San Juan que vino a su propia casa. Jesús nació, Jesús era judío. Nació ahí con los judíos. Entonces, no lo reconocieron, no lo aceptaron como hijo de Dios. No le creyeron. Pero sí dice, pero que sí lo recibieron otros del otro pueblo. Entonces, nos dice que para todo el que lo recibió, le dio capacidad para ser hijos de Dios. No importa que tú no seas judío, pero si tú recibiste a Jesús como tu Salvador y como hijo de Dios, tienes el poder, la potestad, el derecho, la oportunidad, la dicha, lo que le puedas poner de ser hijos de Dios. Pues bien, si ya pasaste a ser hijo de Dios y ya escuchaste la palabra de Dios y cumpliste la palabra de Dios y ya creíste en Jesús, ya pasaste a ser hermano de Jesús, ya pasaste a ser hijo de Dios. Pues bien, aquí en Juan 20, 17. Juan 20, 17, ya cuando cumples todo de lo que hemos hablado, fíjate lo que Jesús te va a decir, nos va a decir una vez que cumplamos todo eso. Juan 20, 17, dice así: Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Pues bien,
Aquí Jesús, antes de subir, nos dio a su Padre como Padre de nosotros. Pero, pero nos afirma, dice que le mandó la razón, le mandó la razón a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Esos son sus hermanos. Le mandó la razón a sus hermanos. Subo a mi Padre. Primero afirma que era nomás el Padre de él. Pero también nos dice que es Padre de ustedes. Ya una vez, acuérdense que para ser hijos de Dios, tienes que aceptar a Jesús. Jesús antes de subir, ya vio que ya escuchaste, que ya hiciste lo que Dios mandaba y ya aceptaste a Jesús. Entonces Él ya te da a su Padre como Padre tuyo y mío. Pues bien, ya a este momento ya tienes hermano que es Jesús, ya tienes Padre. Pero Jesús aún no conforme, Él nos quiere dejar a su madre, a la Santísima Virgen María. Que aquí hay muchos hermanos en cantidad que se conforman con eso, que dicen, ya tengo a Dios y tengo a Jesús, no ocupo más, no quiero más, es suficiente para dar gloria a Dios y para la salvación y para lo que quieran. Pero acuérdense lo que dijo, el que escuche la palabra de Dios y la cumpla. Acuérdense, vamos a ver, ¿Jesús es Dios? Claro que es Dios. Entonces lo vamos a escuchar de labios del propio Jesús. Nos quiere dejar a su madre. Vamos a ver. Juan 19, del 26 al 27. Juan 19, del 26 al 27. Dice así. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Pues bien, fíjense, Jesús ya estaba en la cruz. Fue una de las últimas palabras que habló. Cuando vio a María, que era madre de Jesús, le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí nos está dando a nosotros como hermanos de él, nos está dando como hijos de María. Le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tus hijos. ¿Por qué? Acuérdense que pasamos a ser hermanos de Jesús. Y ya nos dio en adopción con María. Pasamos a ser hijos adoptivos de María, la madre de Jesús. Pues bien, le dijo al discípulo, tú que escuchas la palabra de Dios, tú que la pones en práctica, tú que crees en Jesús, tú eres un discípulo. Si haces todo eso, tú eres un discípulo de Jesús. Y a ti personalmente te está hablando Jesús. Porque dice, le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo la aceptó y se la llevó a su casa. Tú tienes que hacer lo que está haciendo el discípulo Juan.
La tienes que aceptar y llevártela a tu casa. Es tu madre. Acuérdate que Jesús, tu Señor, tu Salvador, te la está dando. No rechaces esa oportunidad de pertenecer a la familia completa de Jesús, que es su Padre, su madre y todos nosotros como hermanos. Muchas gracias. Les agradezco que se hayan mantenido estos pequeños minutos con esta enseñanza. Nos vemos para la próxima. Buen día.